Bien, quería compartir con vosotros en esta tarde acerca del capítulo 3 de Santiago. El capítulo 3 de Santiago va a continuación del capítulo 2 y aunque no os lo creáis, va antes del capítulo 4. Pero vamos a hablar acerca del capítulo 3. En el capítulo 2 había dos grandes partes. En primer lugar, Santiago hablaba acerca del favoritismo y estuvimos viendo la necesidad de no ser parciales a la hora de tratar a la gente. Y después Paco Palafox nos estuvo hablando acerca de la fe y las obras. El capítulo 3 tiene dos grandes apartados y son de estos dos grandes apartados que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, la primera parte del capítulo 3, Santiago habla acerca del uso de la lengua. Y la segunda parte del capítulo 3 habla acerca de la sabiduría, como muy bien podéis ver. Así que en esta tarde voy a estar hablando con vosotros acerca de la lengua y voy a estar hablando acerca de la sabiduría. Si os parece, vamos a pasar al primero de los grandes temas, que es la lengua. Bueno, sí, aquí está el objetivo que quiero alcanzar por medio de la charla de esta tarde. La autenticidad de un líder y también de un seguidor de Jesús se demostrará por su conducta. La autenticidad de un líder y de un seguidor de Jesús se demostrará por medio de su conducta. Lo que estoy compartiendo con vosotros lo tengo aquí esquematizado y nuevamente yo lo voy a poner a disposición de la organización por si alguno de vosotros quiere tener los esquemas ampliamente desarrollados y os pueden servir de utilidad. Así que es lo que voy a compartir con vosotros, porque cuando Santiago habla de la lengua y cuando Santiago habla de la conducta, habla de la sabiduría, vais a ver que en los dos casos está hablando de la conducta del creyente o de la conducta del líder. El primero de los puntos que quiero compartir con vosotros es la lengua y su uso. Así que el primer tema va a ser la lengua y su uso. El capítulo 3 de Santiago empieza de una manera diferente. Yo creo que cuando vemos el contexto del capítulo 3, podemos afirmar que es un capítulo que está dedicado especialmente, aunque no exclusivamente, a los líderes. Está especialmente, pero no exclusivamente dedicado a los líderes. Y me encanta la manera en que Santiago empieza. Al menos en la versión que yo utilizo, que es la versión interconfesional, dice lo siguiente: todos nosotros pecamos con frecuencia. Santiago es una persona tremendamente pragmática. Permitidme que lo diga de otra manera. Todos los que estáis aquí pecáis con frecuencia. Todos los que estamos aquí pecamos con frecuencia. Juan, el discípulo amado de Jesús, dice: si alguien afirma que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. Si decimos que no tenemos pecado, somos ilusos y nos engañamos a nosotros mismos. Dejadme que haga una afirmación. El pecado en la vida del creyente no es un problema. Podéis ir coleccionando citas para sacarlas fuera de contexto y si alguien desea utilizarlas contra mí, vuelvo a insistir. El pecado en la vida del creyente no es un problema. Lo que es un problema en la vida del creyente es el pecado no confesado. Ese es el problema. Porque Santiago lo afirma con total claridad. Tú y yo pecamos y pecamos con mucha frecuencia. El problema no es pecar, no estoy diciendo ni estoy frivolizando el pecado. El problema es cuando tú y yo nos negamos a confesar el pecado. El problema es cuando tú y yo nos negamos a reconocer el pecado. El problema es cuando tú y yo nos negamos a ponerle nombre y apellido a nuestro pecado. Pero si nosotros reconocemos nuestro pecado, si nosotros confesamos nuestro pecado, dice muy bien Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que Dios es fiel y justo para perdonar, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda
maldad. El problema en la vida del creyente es cuando permitimos que el pecado se acumule o cuando permitimos que el pecado se enquiste. Cuando el Espíritu de Dios nos reprende y nos muestra que una actitud, una conducta o una omisión está mal y nosotros en vez de reconocerlo, pedir perdón, lo que hacemos es no confesarlo y por lo tanto es cuando el pecado se convierte en un problema en tu vida y en mi vida. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestras cuentas están al día con Dios, que cada vez que el Espíritu de Dios nos esté mostrando que hay un pecado en nuestra vida, lo confesemos. La palabra confesar en griego es una palabra que es la palabra homologeo. Y la palabra homologeo significa estar de acuerdo con Dios. Cuando confesamos, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios en tres cosas. Primero, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios en que nuestro pecado es grave y es una ofensa contra Dios y o contra nuestro prójimo. Nos ponemos de acuerdo con Dios que nuestra ofensa es grave y es una ofensa contra Dios y o nuestro prójimo. La segunda cosa en que nos ponemos de acuerdo es que Jesús ya pagó por ese pecado en la cruz. Él pagó por ese pecado y por todos nuestros pecados. Cuando confesamos, nos ponemos de acuerdo con Dios que ese pecado ya ha sido perdonado. Y la tercera cosa que hacemos cuando confesamos, la tercera cosa en la cual nos ponemos de acuerdo con Dios es que debemos de cambiar nuestra actitud y nuestra conducta con respecto al pecado. Es decir, nos arrepentimos. Confesar, pues, son tres cosas que nos hemos de poner de acuerdo con Dios. El pecado está mal, es una ofensa contra Dios sí, o mi prójimo. El pecado ya ha sido pagado por Cristo en la cruz y el pecado debemos de cambiar nuestra actitud y nuestra conducta hacia Él por medio del arrepentimiento. Si no se dan estas tres condiciones, no hay auténtica confesión. A veces nosotros confundimos la mala conciencia con la confesión y no es lo mismo. Pero Santiago dice, todos nosotros pecamos con frecuencia. Lo que quiero compartir contigo es que el pecado no tiene por qué ser un problema en tu vida. El pecado se convierte en un problema en tu vida cuando no lo confiesas y al no confesarlo se enquista y se puede llegar a convertir en un hábito que realmente dañe y pudra tu vida espiritual. ¿Me supe explicar con la suficiente claridad? ¿Tiene sentido para vosotros lo que trato de compartir? Decidme que sí o que no para saber si realmente estamos en la misma página. Bien, Santiago dice que todos pecamos con mucha frecuencia. El segundo punto que quiero compartir con vosotros es que el problema no es la lengua. De la misma manera que el problema no es el pecado, el problema es el pecado no confesado, el problema no es la lengua. Santiago, de la misma manera que cuando hablaba del favoritismo, estaba hablando del pobre como un ejemplo para ilustrar el favoritismo, aquí nos está enseñando y nos está hablando de la lengua, no como si la lengua fuera el gran problema, sino como un ejemplo o como una ilustración de un problema muy profundo. El problema no es la lengua, sino que el problema es el corazón. Porque lo dice el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si os dais cuenta, nuevamente estamos hablando con síntomas y raíz del problema. Si nos quedamos simplemente con la cuestión anecdótica de la lengua y del uso de la lengua y no vamos a la raíz del problema, si no nos damos cuenta de que la raíz del problema es el corazón, nos vamos a quedar en lo anecdótico y vamos a dejar de lado aquello que es central y fundamental. Por eso yo quiero hablar con vosotros acerca del corazón, porque el problema no es la lengua, el problema es el corazón. El problema no es el pecado, el problema es el pecado no confesado en la vida del creyente. Pero déjame que hable un poco acerca del corazón. En el mundo hebreo, en la manera que los hebreos tenían de ver el mundo, en el corazón no radicaban las emociones.
Esta idea de que en el corazón están las emociones y como cantaba Alejandro Sanz, ¿verdad? Tengo el corazón partido. Esto es una cuestión contemporánea y es una cuestión del mundo occidental. En el mundo hebreo las emociones no radican en el corazón, sino que radican en los intestinos o en las entrañas. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús, al ver a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas? ¿Recordáis el pasaje? Porque las vio perdidas como ovejas sin pastor. Literalmente lo que nos está diciendo es que Jesús, al ver la necesidad de la gente, se le removieron las entrañas. Por eso cuando una persona no tiene compasión, cuando una persona no tiene misericordia, decimos que es una persona sin entrañas. Y cuando hay algo que realmente nos resulta emocionalmente muy impactante, decimos que es algo entrañable. Porque para un hebreo las emociones residían en las entrañas. Por eso fijaos qué emocional que soy yo. Una persona con una increíble capacidad emocional que voy cultivando poco a poco. Aunque realmente esto no solamente es que estoy cultivando mi capacidad emocional, sino que como el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, para que la paloma pueda volar a gusto, hay que darle un poco de cúpula, ¿no? Si no, no tiene la capacidad. Pero fíjate, en el mundo hebreo, en el corazón, en tu corazón, es donde radica el centro de control de tu vida. Imagínate, ¿me permitís por un momento una silla? ¿Puedo tener una silla aquí? Gracias. Imagínate que tu vida tiene un centro de control, ¿de acuerdo? Desde donde se domina y desde donde se controla todo tu proyecto vital. En el mundo hebreo, el corazón es el centro de control de la vida. En el mundo hebreo, el corazón es desde donde se dirige, se gobierna y se decide todo tu proyecto vital, todo tu plan de vida. Por eso la Escritura, en el libro de Proverbios, dice con total claridad, sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que tienes que guardar? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de tu corazón mana la vida, porque de tu corazón mana tu proyecto vital, porque de tu corazón es desde donde se deciden los valores, las prioridades y cómo tú vas a enfocar todo lo que es tu vida. Cuida tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de él es desde donde nace y desde donde mana la vida. Por eso, cuando tú invitas a Jesucristo a entrar en tu vida, ¿a dónde le invitas a que entre? En tu corazón. ¿Recordáis que cuando estaba hablando en la mañana de que el hombre se rebeló contra Dios y se rebeló contra su autoridad y se rebeló contra su señorío y que el pecado era una rebelión contra Dios y contra su autoridad? Cuando nosotros nos convertimos, lo que hacemos es precisamente lo opuesto. Invitamos a Jesús a que Él sea el que ocupe el trono, el control y la dirección de nuestra vida. Cuando tú le invitas a Jesús a que entre en tu vida, le estás dando el control, le estás dando el poder, le estás dando la capacidad para que Él pueda decidir sobre todo tu proyecto de vida. Nos dice la Escritura que Él va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. El corazón de piedra es un corazón insensible a Dios, insensible a la voz de Dios e insensible a los estímulos de Dios. Él dice que lo va a cambiar por un corazón de carne. Y entendemos que un corazón de carne es aquel corazón que tiene la capacidad de responder a los estímulos, a los impulsos y a la voz de Dios. Por eso dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El corazón es fundamental en la Escritura. Por eso nosotros invitamos a Jesús a que entre en nuestras vidas. Ezequiel, el profeta, dice lo siguiente, hablando de parte de Dios: yo os daré un corazón nuevo y derramaré mi espíritu, un espíritu nuevo en medio de vosotros. Os arrancaré del cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y un corazón de carne es un corazón sensible a la palabra de Dios, sensible a los estímulos de Dios, sensible a la voluntad de Dios. Mira, ¿cuántos de vosotros manejáis automóviles?
¿Cuántos de vosotros tenéis una esposa que como vosotros maneja? ¿Verdad? Cuando a veces yo estoy manejando con mi esposa me dice lo que debo de hacer. O a veces al revés, yo le digo a ella lo que debe de hacer. Y en alguna ocasión mi mujer literalmente ha frenado el carro y ha dicho, ¿quieres conducir tú? Conduce. Pero si voy a conducir yo, déjame conducir. Y yo, obediente a su palabra, y para no dormir en el sofá la siguiente noche, voy pisando el freno, ¿verdad? El freno que hay en el lado del copiloto, pero me callo. El punto que quiero ilustrar es que en tu corazón, en el trono de tu vida, en el centro de control, no pueden haber dos conductores. O conduces tú, o conduce el Señor. O permites que Él tenga el control y la autoridad sobre tu vida, o lo tienes tú. Por eso la Biblia hace tanta importancia en cuidar el corazón y en guardar el corazón. ¿Queréis que os ilustre de una manera práctica lo que es el pecado? Imaginaos, hay que echarle mucha imaginación, pero que el Señor Jesús está en el trono de nuestra vida, controlando nuestra vida. Cuando tú de manera consciente e intencional pecas, ¿sabes lo que hace Dios? Necesito a alguien que me ayude y que me ilustre. ¿Me quieres ayudar? Tú, ven, ayúdame. Siéntate. Este no es Jesús, es el niño Jesús. Muy bien, pero de los niños, imaginemos que la vida es así. Nosotros le invitamos a Jesús a que Jesús tome el control de nuestras vidas, que Él sea quien guíe y quien dirija nuestra vida. Cuando nosotros de manera intencional y de manera consciente pecamos, desobedecemos a Dios, como dice Santiago, todos nosotros pecamos con mucha frecuencia, ¿sabéis lo que hacemos? Le decimos, por favor, anda, apártate, que molestas, quédate aquí, ¿vale? Y nosotros nos sentamos en el control de nuestra vida. Y Jesús nunca pelea por el control. Él cede el control. Y el pecado es cuando tú y yo volvemos a tomar el control de nuestra vida y volvemos a ser los que guiamos y dirigimos nuestro proyecto vital. La confesión consiste en reconocer que hemos ofendido a Dios, reconocer que lo que hemos hecho está mal, reconocer que Jesús ya pagó e invitarle a Jesús a que vuelva a tomar el control de nuestras vidas. ¿Me supe explicar de una manera útil? El problema no es el pecado. Cuando lo confesamos, lo reconocemos y le pedimos a Dios que tome nuevamente el control. El problema, y ahora sí que puedes marcharte, muchísimas gracias por tu ayuda. Un aplauso, ¿no?, para él. Jesús se va, pero volverá. Pero siguiendo, si me permitís seguir con la ilustración, el problema es cuando nosotros permanecemos en el control y dejamos que Jesús marche. Él no va a marchar de nuestras vidas, pero Él no va a tomar el control a la fuerza. ¿Me supe explicar? ¿Tiene sentido para ustedes la ilustración? Por eso es tan importante, como nos dice la Escritura, cuidar el corazón. El Señor Jesús dice algo muy importante. Escribiendo en el Evangelio de Mateo dice, porque del corazón proceden las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, las calumnias y las blasfemias. La conducta del ser humano viene determinada por el corazón. Por eso podríamos estar hablando de la lengua, y realmente el pasaje de la lengua es un pasaje muy sabroso, pero estaríamos hablando de los síntomas y estaríamos olvidando que el problema es el corazón. Tu lengua única y exclusivamente pone de manifiesto lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón, nuevamente, como nos dice la Escritura, habla la boca. Por eso es tan importante que ataquemos el centro, el problema, y que no nos quedemos única y exclusivamente con la sintomatología.
La lengua, como os decía antes, simplemente es una evidencia de lo que hay en tu corazón. Por eso Dios siempre quiere tratar con el corazón. Por eso a Dios no le interesan tus conductas. Por eso a Dios no le interesan tus motivaciones. Por eso a Dios no le interesan tus actitudes. No me malinterpretéis. Lo que le interesa es lo que genera todo eso. Lo que hace que todas estas cosas se manifiesten y que todas estas cosas se expresen. Bien, si seguimos adelante, me gustaría hablar por un momento de religiosidad y espiritualidad. Religiosidad y espiritualidad. Vamos a ver si sale por ahí. Religiosidad y espiritualidad. Muchas gracias. Pero antes, permitidme que haga un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Santiago empieza el capítulo 3 y parece ser que se dirige a los líderes. Y les habla de dos cosas muy importantes: la lengua y la auténtica sabiduría. Cuando habla de la lengua, comienza diciendo de que todos nosotros pecamos en muchas ocasiones. Yo he tratado de compartir con vosotros que el problema en la vida del cristiano no es el pecado. El problema en la vida del cristiano es el pecado no reconocido y no confesado. He tratado de compartir con vosotros que confesar es estar de acuerdo con Dios en tres cosas. El pecado está mal, es una ofensa contra Dios y mi prójimo. El pecado ha sido pagado por Cristo en la cruz y debo de arrepentirme, es decir, cambiar de actitud con respecto a mi pecado y tratar de cambiar también mi conducta con relación al pecado. Hemos estado hablando que la lengua no es el problema, sino que la lengua simplemente es el síntoma de un problema interior, y ese problema interior se llama el corazón. He hablado con vosotros que en el corazón es donde reside el centro de control de la vida, es desde donde se dirige y se articula nuestro proyecto vital. Por eso la Biblia, como os decía, afirma con total claridad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón es desde donde emana la vida. Y por eso hemos visto que tenemos que permitir que Jesús esté en el control de nuestro corazón, porque si nosotros ocupamos el control es cuando tenemos realmente un problema y tenemos realmente un reto. Me gustaría hablaros ahora por un momento de la religiosidad y de la espiritualidad. Mira, yo creo que es posible ser religioso sin ser espiritual. Dejadme que trate de explicar la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Cuando estamos hablando de espiritualidad, yo no estoy hablando de poner una cara emocional o de poner una cara de éxtasis o de poner una cara realmente de circunstancias y de trance cuando estamos adorando a Dios. Cuando yo estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de un estilo de vida que responde a un corazón que está controlado, guiado y dirigido por Dios. Cuando estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de un corazón que está guiado, está controlado y está dirigido por Dios, y por lo tanto se plasma y se manifiesta en un determinado estilo de vida. Es posible ser religioso sin ser espiritual. Pero es imposible ser espiritual sin que eso no se manifieste en tu conducta y en tu manera de vivir. Por eso dejadme que trate de explicar la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Fíjate, nosotros podemos adoptar muchos patrones de conducta externos y sin embargo dejar el corazón total y completamente intacto y sin tocar. Es decir, yo puedo moralizar mi estilo de vida, puedo, si me permitís, ser políticamente correcto, puedo vivir con determinadas conductas que la gente va a aplaudir, la gente va a reconocer, exteriormente van a ser buenas, pero mi corazón se va a mantener intacto y no va a estar controlado, no va a estar sometido y no va a estar bajo la autoridad y el control de Dios. Fíjense ustedes que Jesús nunca criticó a los fariseos porque sus conductas fueran incorrectas. ¿Cuál era el problema de los fariseos? El problema de los fariseos era la motivación detrás de esas conductas. El problema de los fariseos es que la superficie, sepulcros blanqueados, era buena, eran políticamente correctos, pero sin embargo el corazón era un corazón que no estaba sometido a Dios y no estaba sometido a su autoridad.
Y nosotros podemos tener conductas políticamente correctas, podemos ser personas morales, pero podemos tener un corazón que no ha sido un corazón rendido y sometido a Dios y a su autoridad. Nosotros además podemos tener la tendencia de compararnos con otros y ver que nuestros niveles de moralidad y de religiosidad son superiores a los de nuestros vecinos y sentirnos mejor, pero sin embargo el corazón es un corazón que no está rendido y que no está sometido al Señor. ¿Ustedes tienen en Colombia la expresión dar gato por liebre? ¿Sí? Pues yo creo que en muchas ocasiones nosotros lo que le damos a Dios es gato por liebre. Nosotros le damos a Dios religiosidad cuando Él lo que espera de nosotros es espiritualidad. Nosotros le damos determinadas conductas para que Dios esté contento, pero no permitimos que Dios sea el que realmente controle, guíe, gobierne y dirija nuestro corazón. Fíjense que es muy interesante, ¿verdad? Porque el propio Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón es engañoso. ¿Y saben ustedes a quién es el primero a quien engaña el corazón? A nosotros mismos. Nos engañamos y nosotros creemos que con tener una vida de religiosidad ya estamos a bien con Dios y no tenemos la necesidad de tener una vida de espiritualidad. Es más, nosotros le ofrecemos a Dios nuestra religiosidad pensando que con ello le estamos engañando y pensando que con ello le estamos dando a Dios ese gato que aparentemente parece una liebre. ¿Verdad? El Señor Jesús, la Escritura dice muy claramente, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Los judíos circuncidaban el prepucio, ¿verdad? El prepucio externo, pero dejaban intacto el prepucio del corazón. Y lo que la Biblia nos enseña es que lo que Dios quiere es que el prepucio de nuestro corazón es el que sea circuncidado. Dios lo que quiere es una auténtica espiritualidad y ni quiere ni necesita de nosotros nuestra religiosidad. El salmista, en el Salmo 51, os leo sus palabras, dice: no te satisfacen los sacrificios. ¿Me permitís ser contemporáneo? No te satisfacen las alabanzas. Si te ofrezco un culto especial, no lo quieres. El auténtico sacrificio a Dios es un espíritu apenado. Tú, Dios, no rechazas un corazón dolorido y humilde. Nosotros pensamos que ofreciéndole a Dios religiosidad, le vendemos el gato de la espiritualidad. Pero lo que Dios quiere de nosotros realmente es nuestro corazón. Nuevamente dice el Señor escribiendo al pueblo de Israel en Deuteronomio: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dejadme que os lea un pasaje tremendamente duro de parte de Isaías. ¿Qué utilidad me reportan vuestros abundantes sacrificios?, dice el Señor. Es increíble, estoy harto de holocaustos de carneros, de la enjundia de cebones. No me agrada la sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. Cuando entráis en mi presencia y penetráis por mis atrios, ¿quién os exige esas cosas? No traigáis más ofrendas injustas. El humo de su cremación me resulta insoportable. Las lunas nuevas, los sábados, las asambleas. Honestamente, no soporto vuestras reuniones, que son reuniones de malvados. Odio vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas. Me resultan ya insoportables. Intento en vano aguantarlas. Cuando tendéis las manos suplicantes, aparto mi vista de vosotros. Por más que aumentéis las oraciones, no pienso darles oído. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista todas vuestras fechorías. Dejad ya de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Tomad decisiones justas. Restableced al oprimido. Haced justicia al huérfano. Defended la causa de la viuda. Venid y discutamos esto, dice el Señor. Aunque sean vuestros pecados tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean como la púrpura, como la lana,
quedarán. Si estáis dispuestos a obedecer, comeréis lo mejor de la tierra. Si os negáis y os rebeláis, la espada os comerá. Es el Señor quien ha hablado. Me parece que el pasaje es tremendamente fuerte y tremendamente poderoso. A Dios le tiene sin cuidado, absolutamente sin cuidado, todo lo que nosotros podamos hacer si no nace de un corazón que está rendido, sometido y donde Él está teniendo realmente el control, la guía y la autoridad. Si el Señor no está en el control de tu vida, si el Señor no es quien ocupa el centro de control, si el Señor no es quien está dirigiendo nuestro proyecto vital, hermanos, ni esta reunión, ni todas nuestras alabanzas, ni todos nuestros talleres, ni todas nuestras mesas redondas sirven absolutamente para nada. Porque como muy bien dice el Señor, este pueblo me da culto de palabra y me honra solo con sus labios, mientras su corazón está lejos de mí y su piedad hacia mí se reduce a fórmulas rutinarias. Se puede decir más claro, más alto, pero no se puede decir más claro. Este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Dice el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Dios no está interesado en lo que tú y yo le podamos dar. Todo aquello que nosotros le podamos dar no sirve absolutamente para nada. Dios está interesado en tu corazón y está interesado en mi corazón. Por eso no estoy hablando de la lengua, porque la lengua simplemente es una manifestación, es simplemente un síntoma del estado de tu corazón. La lengua es simplemente una manifestación de quién está en el control, en la guía y en la dirección de tu vida. Santiago dice muy bien, la lengua la podemos utilizar indistintamente para adorar a Dios y la podemos utilizar indistintamente para maldecir a nuestro hermano. Fíjate, nosotros podemos estar ahora alabando, hemos estado alabando hace un rato, lo vamos a hacer más adelante, pero sin embargo, podemos estar con nuestras palabras dañando al hermano, con nuestros comentarios. ¿Recordáis el video? Estamos realmente destruyendo la reputación de personas, estamos dañando a personas, no estamos teniendo una palabra de ánimo. Santiago lo dice con toda claridad. Todos nosotros pecamos en muchas ocasiones, pero nuevamente el reto está quién controla, gobierna y dirige tu corazón. A mí me gustaría animarte a que practiques algo que es muy simple y que mi esposa y yo, aparte del café, hace años que practicamos. ¿Cuántos de ustedes habéis oído hablar de lo que se llama la respiración espiritual? Si alguien ha oído hablar de la respiración espiritual, ¿puede levantar la mano? ¿No? Entonces os vais a morir ahogados espiritualmente. Bien, dejadme que os explique lo que es la respiración espiritual. Y me gustaría pediros de todo corazón que lo pudierais incorporar como un hábito en vuestras vidas. Cuando nosotros respiramos, la respiración tiene dos fases, ¿verdad? Exhalar e inhalar. Cuando nosotros exhalamos, lo que estamos expulsando es el anhídrido, creo que es el anhídrido carbónico, que es veneno y que si no lo echáramos fuera, acabaría realmente matándonos, ¿verdad? Porque lo que haría sería envenenar a través de nuestro torrente sanguíneo todos los órganos y todas las funciones de nuestro cuerpo. Cada vez que tú exhalas, echas fuera aquello que te puede dañar y te puede envenenar. Y cuando estás inhalando, ¿qué estás haciendo? Agarrando oxígeno, por más contaminado que esté, pero agarrando oxígeno que se distribuye a través de toda la sangre y da vitalidad a todos y cada uno de los elementos de tu cuerpo. ¿Tiene sentido? Así que, ¿cuántas veces al día respiramos? Bien, muy sencillo. Respiramos tantas veces como sea necesario. Respiramos tantas veces como sea necesario.
Ayer yo llegué a Bogotá, tuve que subir 3 pisos de escaleras y no me acordaba que estamos a 3.000 y pico metros de altura y tuve que respirar con muchísima más frecuencia, con mucha más intensidad. ¿Por qué? Porque mi cuerpo requería una mayor cantidad de oxígeno para poder mantener las constantes vitales. ¿Me estoy sabiendo explicar? Tú respiras tantas veces como tú lo necesitas. ¿En qué consiste la respiración espiritual? La respiración espiritual consiste en cada vez que el Espíritu Santo te dé conciencia de pecado, cada vez que tú tengas conciencia de haber pecado contra Dios o contra tu prójimo, ¿qué es lo que debes de hacer? Exhalar, es decir, confieso mi pecado, reconozco mi pecado, me pongo de acuerdo con Dios con relación a mi pecado. Porque si no lo confieso, ¿qué es lo que va a hacer ese pecado en mi vida? Se va a enquistar, me va a dañar, me va a pudrir y al final el pecado se puede llegar a convertir algo normal y habitual en mi vida. Y cuando he exhalado, ¿qué es lo que hago a continuación? Inhalo. Y cuando inhalo, ¿qué estoy pidiéndole a Dios? Que vuelva a tomar el control, la guía y la dirección de mi vida. Cada vez que yo peco, como nos enseñaba nuestro amigo, yo estoy tomando el control de mi vida. Cada vez que yo confieso mi pecado, le estoy dando a Jesús nuevamente el control de mi vida. A mí me gustaría desafiaros y me gustaría animaros a que incorporarais este hábito en vuestra vida. El hábito de respirar espiritualmente. Cada vez que el Espíritu de Dios traiga a tu mente, traiga a tu corazón una conciencia de pecado, no esperes al final del día. Párate, confiesa y vuélvele a pedir al Señor que tome el control, tome la guía y tome la dirección de tu vida por medio de su Espíritu Santo. Que sea Él quien se siente en el control de tu vida. Míralo de esta manera gráfica. Cada vez que pecas, tú tomas el control. Cada vez que confiesas, le vuelves a devolver el control de tu vida a Jesús. Hace, no os estoy exagerando, más de 40 años que yo practico este hábito de la respiración espiritual, de no permitir que el pecado se vaya acumulando en mi vida, de no permitir que el pecado se vaya enquistando en mi vida, de no permitir que el pecado vaya pudriendo mi vida por no ser confesado y por no ser expresado. A mí me gustaría pedirte que ahora pudiéramos tener, aún me quedan unos minutos, me gustaría que pudiéramos tener un tiempo para practicar la respiración espiritual. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Qué interesante, ¿verdad? Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino, es decir, conductas de iniquidad, y guíame en el camino eterno. Yo te quiero pedir que podamos tomar ahora un momento para que podamos practicar la respiración espiritual. Pídele al Señor que te muestre si hay pecado en tu vida, que te muestre si hay actitudes, conductas, motivaciones, acciones u omisiones que hacen que tú seas el que estés en el control de tu vida. Y si el Señor te lo muestra, practica la respiración espiritual. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Cuando confieso, exhalo. Cuando le pido al Señor que vuelva a tomar el control de mi vida, inhalo. ¿Os parece que lo podamos practicar ahora? Vamos a orar, pues.
Señor, nos dice tu palabra que si en nuestro corazón hubiéramos mirado la iniquidad, tú no habrías escuchado nuestra oración. Pero también tú nos dices en tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, si los reconocemos, si nos ponemos de acuerdo contigo, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, cuando confesamos, tú echas en el fondo del mar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y tú, Señor, vuelves a tomar el control, la guía y la dirección de nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Os voy a contar un secreto. Bueno, ya os lo medio contado. Y quiero retaros a que lo pongáis en práctica. ¿De acuerdo? La primera parte es muy fácil. La primera parte consiste en tomarse un buen café. Si puede ser del Quindío, mejor que mejor, ¿verdad? Tomarse un buen café. Acordaos que el Espíritu Santo no se activa hasta que no hay el primer café. Sin café es imposible agradar a Dios. Por café sois salvos, por gracia sois salvos por medio del café. Y esto no es don de Dios. Pero mirad, en la mañana mi esposa y yo tomamos nuestro café y después yo tengo una oración que repito cada día y que quiero compartir con vosotros. Y os animo a que la incorporéis en vuestra vida. Yo tengo esta oración y os la repito literalmente como yo se la hago al Señor. Yo os digo al Señor, Señor, este es el día que tú has hecho. Yo quiero gozarme y alegrarme en ti. Este es el día que tú has hecho. Y yo quiero pedirte que tú tomes el control de mi mente, tomes el control de mi corazón, tomes el control de mis emociones, y estoy diciéndolo en serio, y tomes el control de mi sexualidad. Para mí estas son áreas importantes de mi vida. Y de manera consciente, con el gesto, yo le digo, este es el día que tú has hecho. Yo quiero que tomes el control de mis pensamientos, de mi voluntad, que es donde se gobierna mi proyecto de vida, de mis emociones y de mi sexualidad. Y así empiezo el día. A lo largo del día hay ocasiones en que peco contra Dios. Hay ocasiones que, como dice Santiago, de manera consciente y de manera intencional desobedezco a Dios. O a veces no me he dado cuenta de que he hecho algo malo y el Espíritu de Dios trae a mi corazón una actitud, una conducta, una palabra que no era la correcta. Cuando eso pasa, en el momento en que sea, a veces mentalmente, porque estoy con otras personas, le pido al Señor, Señor, reconozco mi pecado, reconozco que te he ofendido, reconozco que esa actitud, esa palabra, esa conducta no ha sido la correcta. Te pido perdón y te pido que vuelvas a tomar el control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones y de mi sexualidad. Esa es la respiración espiritual. ¿Sabéis cuántas veces lo hago al día? Las que hace falta. Hay días que estoy muy espiritual y tan apenas lo tengo que hacer 2 o 3 veces. Y hay días que Dios siempre pone en tu vida a esos hermanos que si el Señor no se los lleva a su presencia, uno los enviaría muy gustosamente, ¿verdad? Y uno tiene que practicar la respiración espiritual y hasta necesita respiración asistida, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Bien, me quedan 29 segundos. El capítulo 3 se dividía en 2 partes. La primera parte era la lengua, pero me habéis permitido la licencia de hacerlo pasar al corazón, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. La segunda parte es la auténtica sabiduría. La auténtica sabiduría vais a ver que Santiago, cuando vayáis al pasaje, la divide en 2 partes muy sencillas. Hay una sabiduría que viene del diablo y hay una sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene del diablo es una sabiduría que sobre todo y ante todo lo que hace es destruir las relaciones interpersonales. Mientras que Santiago nos dice que la sabiduría que viene de Dios, y vais a ver sus características, es una sabiduría que construye, bendice y restaura las relaciones interpersonales. Me hubiera gustado poderlo desarrollar en mayor profundidad, pero creo que estas 2 ideas os pueden servir para cuando volváis al libro de Santiago, verlo. La auténtica sabiduría
La que viene de Dios restaura, edifica y bendice las relaciones interpersonales. La que viene del diablo, no importa cuánto conocimiento la persona puede tener, destroza, destruye y desgarra las relaciones interpersonales. Que el Señor os bendiga y que respiréis, ¿de acuerdo? Gracias, muchísimas gracias.